Fundamentos de Biología Celular y Molecular de Robertis, la página 86. Las mitocondrias es el capítulo 8. La mayor parte de la energía que usa la célula es provista por el ATP. Las células necesitan energía para realizar casi todas sus actividades, algunas de las cuales se ilustran en la figura 8.1. Funciones de la célula que requieren energía. Este es un esquema que muestra la mitocondria como una planta de producción energética de la célula. El ATP producido se emplea, entre otras, en las funciones indicadas. Aquí vemos la mitocondria, que utiliza hidratos de carbono, lípidos y desecha CO2 y H2O, y su producción ATP y ADP más P. Para mitosis, meiosis, motilidad, contracción, biosíntesis de materiales celulares, transporte activo, transmisión de señales, endocitosis, exocitosis. La energía es tomada de moléculas de ATP. Estas, a pesar del insignificante espacio que ocupan, permiten tener al alcance una gran cantidad de energía de fácil disponibilidad, de modo que puede ser utilizada tan pronto y donde se la necesite. La energía se halla depositada en las uniones químicas entre los fosfatos del ATP, uniones de alta energía, aunque suele utilizarse solamente la que involucra al fosfato terminal, como en las figuras 2.3 y 8.2. En esta figura 2.3, estructura química del nucleósido adenosina y del nucleótido adenosina trifosfato ATP. Esta es la estructura química. Nucleósido y nucleótido. Y los tres fosfatos. La figura 8.2, estructura química de la molécula de adenosina trifosfato ATP. Los tres fosfatos. Así, cuando el ATP se hidroliza junto con la liberación de energía, se genera ADP y un fosfato, como en la figura 8.3. Hidrólisis y síntesis del ATP. Como vemos, el ADP se comporta como una pequeña batería descargada que, al cargarse por la unión de un fosfato, se convierte en ATP, la batería cargada. Las usinas reguladoras de moléculas de ATP son las mitocondrias, que toman la energía depositada en las uniones covalentes de las moléculas de los alimentos y la transfieren al ADP. Una vez formado, el ADP sale de la mitocondria y se difunde por la célula, de modo que su energía puede ser usada para las distintas actividades celulares. Al removerse la energía del ATP, se reconstruye el ADP, que reingresa a las mitocondrias para recibir una nueva carga de energía. Las células poseen una enorme cantidad de mitocondrias, cada una de las cuales produce innumerables moléculas de ATP. Estas, como las mitocondrias, se localizan cerca de los sitios de consumo. La energía es tomada de los alimentos. Al provenir la energía de los alimentos, en última instancia procede del sol. En las plantas, a partir de CO2 y H2O. La luz solar da lugar a una serie de reacciones que, además de generar O2, convierten la energía lumínica en energía química que queda depositada en las uniones covalentes de las moléculas vegetales, como en la tabla 8.1. Diferencias entre los procesos energéticos de las plantas, fotosíntesis, y de los animales, fosforilación oxidativa. La fotosíntesis y acá la fosforilación oxidativa. Las plantas en cloroplastos, en mitocondrias, reacción endergónica, energía más CO2 más H2O, alimentos más oxígeno. Y aquí la reacción exergónica, alimentos más O2, energía más CO2 más H2O. Las plantas hidrolizan el agua. La fosforilación oxidativa forma agua. La fotosíntesis libera O2. La fosforilación oxidativa libera CO2. Son en presencia de luz, independiente de la luz, periódica, continua. La energía de los alimentos vegetales es tomada
generada por los animales herbívoros, que a su vez sirven de alimento y fuente de energía a los animales carnívoros. Las sustancias alimenticias se clasifican en hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales y H2O, a los cuales debe agregarse el O2 de los alimentos. Estos ingresan en el organismo por el sistema digestivo, salvo el O2, que lo hace por el sistema respiratorio. Una vez que la energía ha sido extraída de los alimentos, quedan como productos de desecho CO2 y H2O, a las que deben sumarse algunas sustancias nitrogenadas derivadas del catabolismo de las proteínas. No toda la energía depositada en las uniones químicas de las moléculas alimenticias es transferida al ATP, ya que durante las sucesivas reacciones que conducen a su formación, parte de esa energía se convierte en calor. Debe señalarse que desde el punto de vista termodinámico, el calor que se genera en el escenario celular como consecuencia de las reacciones químicas es también un producto de desecho. No obstante, en términos de aprovechamiento de energía para producir trabajo, las células son muy eficientes, pues comparadas con la mayoría de los motores, la relación consumo de combustible-producción de trabajo da cifras mucho más favorables para las células. Así, en las células el 40% de la energía liberada sirve para actividades provechosas y el 60% se disipa como calor, mientras que en los motores tales cifras suelen ser del orden del 20% y del 80% respectivamente. El mejor rendimiento logrado por las células se debe a que degrada los alimentos en forma gradual, por medio de enzimas que ella misma sintetiza. Ello permite que la energía liberada de las moléculas alimenticias sea transferida al ATP y se forme ATP con mínima generación de calor. La energía de las moléculas alimenticias es extraída mediante oxidaciones. La mayor parte de la energía contenida en las moléculas de los alimentos es extraída mediante una sucesión de oxidaciones, al cabo de las cuales el oxígeno atmosférico se une al hidrógeno y al carbono liberados por esas moléculas. Y se forma H2O y CO2, respectivamente. La gradualidad arriba mencionada resulta de tales oxidaciones, puesto que éstas se cumplen paso a paso, y en algunos de esos pasos se liberan pequeñas porciones de energía. Si las oxidaciones no fueran graduales, la energía química se liberaría súbitamente y se disiparía como calor. Debería recordarse que una molécula se oxida no solamente cuando gana oxígeno, sino cuando pierde hidrógeno, debido a que éste puede disociarse en un electrón y un protón. En un sentido general, toda remoción de electrón de cualquier átomo o molécula constituye una reacción de oxidación. Si el electrón removido proviene de un átomo de hidrógeno, el protón resultante puede permanecer en la molécula oxidada, que entonces queda con carga positiva, o puede ser removido y pasar al medio aquoso. Ulteriormente, los electrones y los protones pueden volver a unirse para componer nuevos átomos de hidrógeno. Por ejemplo, cuando son transferidos electrones y protones al O2 y se forma H2O. Toda oxidación de un átomo de una molécula está atada a la reducción de otro átomo o de otra molécula, que entonces ganan hidrógeno o electrones o pierden oxígeno. Durante el procesamiento de los alimentos, en algunas reacciones de oxidación y reducción intervienen dos moléculas intermediarias cardinales, las coenzimas nicotinamida adenina dinucleótido NAD y flavina adenina dinucleótido FAD. En su forma oxidada, la primera se representa con la sigla NAD positivo y en su forma reducida con la sigla NADH, la segunda con las siglas FAD y FADH2, respectivamente. Los alimentos son degradados por enzimas. Apenas los alimentos son ingeridos, los polisacáridos, los lípidos y las proteínas que los integran comienzan a ser escindidos en moléculas cada vez más pequeñas por la acción de una gran variedad de enzimas.
Estos procesos se cumplen de forma tal que las moléculas transformadas por unas enzimas son modificadas a continuación por otras, y así consecutivamente. De este modo se establecen verdaderas cadenas metabólicas degradativas, que en los primeros pasos son distintas para cada tipo de alimento, pero que en las etapas finales confluyen en una vía metabólica común. La decisión enzimática de los alimentos tiene lugar en tres escenarios orgánicos: el tubo digestivo, el citosol y la mitocondria. La degradación de los alimentos comienza en el sistema digestivo, como vemos en este esquema. Primero son proteínas o hidratos de carbono lípidos. Las proteínas se convierten en aminoácidos o glucosa o ácidos grasos, en NADH o FATH2. La glucosa en NADH o más ATP. Piruvato, con los aminoácidos también. Este piruvato en NADH y CO2. Luego pasan a convertirse en acetil-CoA. Entran al ciclo dentro de la mitocondria: citrato, cis, aconitrato, isocitrato y CO2, alfa-cetoglutarato y CO2, succinil-CoA con ATP, succinato, fumarato, malato, oxalacetato y otra vez con CoA, acetil, citrato, cis, aconitato, isocitratos con CO2 y otra vez alfa-cetoglutarato con CO2, succinil-CoA y un ATP. A nivel del isocitrato va a resultar NADH. Ya en la fosforilación oxidativa, ese NADH pasa a ser NAD deshidrogenasa y uniéndose con la FATH2 en ubiquinona, complejo BC, citocromo C, citocromo oxidasa con ATP. Finalmente, 2 electrones más 2 protones más medio O2 resultan, y agua también. Antes de continuar, acá hay algunos conceptos que había colocado antes en esta primera parte de las proteínas en el tubo digestivo. Esto sucede en el tubo digestivo. Esto es la glucólisis en el citosol. Esto es glucólisis. A esta altura estamos en la descarboxilación oxidativa. La descarboxilación oxidativa, el piruvato de 3 carbonos se convierte en acetilo de 2 carbonos más coenzima A. Igual acetil-CoA libera 2 electrones, un hidrógeno que los recoge el NADH. Esta acetilcoenzima A tiene 2 carbonos. Ingresa al ciclo. Estamos en el ciclo de Krebs. El citrato pierde agua y se convierte en aconitato. El aconitato recoge el agua otra vez, la trata y forma el isocitrato. El isocitrato se encuentra con un portador NADH y forma oxalsuccinato, y luego este pierde CO2 y forma el cetoglutarato de 5 carbonos. El cetoglutarato se une al omnipresente CoA y pierde 2 electrones y un hidrógeno y CO2 y forma el succinil-CoA. El succinil-CoA con ADP y un fosfato liberan CoA y un ATP succinato. El FAT es igual a FATH2 y fumarato. Fumarato más agua resulta malato. NADH más NADH y regenera el oxalacetato y se recicla. Se une con oxalacetato de 4 carbonos y dan lugar a un compuesto de 6 carbonos, el ácido cítrico o citrato. Aquí estamos en la fosforilación oxidativa. Estas referencias son basadas en ese video. Entonces tiene lugar en el citosol, decía.
mediante una serie de reacciones químicas agrupadas con el nombre de glucólisis, en las que intervienen 10 enzimas consecutivas localizadas en el citosol. Cada molécula de glucosa que posee 6 átomos de carbono da lugar a 2 moléculas de piruvato que constan de 3 carbonos cada una. Al comienzo de este proceso, que constituye la segunda etapa de la degradación de los glúcidos, se invierte la energía de 2 ATP. No obstante, debido a que de inmediato se generan 4, se ganan 2 ATP, uno por cada piruvato. Además, una parte de la energía liberada durante la glucólisis no es transferida directamente al ATP, sino que promueve la reducción de 2 NAD positivo, o sea, uno por cada piruvato. Más adelante veremos cómo las mitocondrias, una energía contenida en los 2 NADH surgidos de la glucólisis, es transferida al ATP. Volviendo a los piruvatos, dejan el citosol e ingresan en las mitocondrias. En las mitocondrias se produce la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Por acción de un complejo multienzimático llamado piruvato deshidrogenasa presente en las mitocondrias, cada piruvato, 3 carbonos, se convierte en un acetilo, que es una molécula que contiene 2 carbonos. El acetilo se liga a una coenzima, la coenzima A-CoA, con la que compone el acetil-CoA. El carbono del piruvato es removido junto con 2 oxígenos, lo que produce CO2. El piruvato cede también un hidruro, H negativo, es decir, un protón y 2 electrones. En conjunto, estas reacciones reciben el nombre de descarboxilación oxidativa, que es la tercera etapa de la degradación de los hidratos de carbono. Durante la descarboxilación oxidativa se genera energía suficiente para reducir un NAD que recibe el hidruro, o sea, el hidrógeno negativo, mencionado en el párrafo anterior, lo cual se traduce en la formación de un NADH por cada acetilo producido. Oportunamente se verá como la energía depositada en este NADH es transferida a ATP. A continuación, siempre en la mitocondria, los átomos de carbono e hidrógeno del acetilo, recordemos que se haya unido a la CoA, son oxidados, por lo que se generan CO2 y H2O. Las oxidaciones son graduales y en su transcurso se libera la energía depositada en las uniones covalentes entre estos átomos, que pasa al ATP. Ambos procesos, las oxidaciones y la formación de ATP, ocurren en 2 tiempos. En el primero se genera CO2 y en el segundo H2O. El primero de estos tiempos, que representa la cuarta etapa de la degradación de los glúcidos, abarca una sucesión de oxidaciones durante el llamado ciclo de Krebs. De la energía liberada en esta etapa, una pequeña fracción se aprovecha para generar un ATP en forma directa, aunque por vía del GTP. Pero la mayor parte es utilizada para reducir 3 NADH, que entonces se convierten en otros tantos NADH y un FAT, que pasa a su estado reducido, FATH2. En el segundo tiempo contemporáneo al del ciclo de Krebs, los NADH y los FATH2 son oxidados en sendos puntos al comienzo de una serie de complejos moleculares que se agrupan con el nombre de cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, de modo que los NADH y los FATH2 vuelven a convertirse en NAD positivo y FAT respectivamente. Cuando ambos nucleótidos son oxidados, la energía depositada en sus moléculas se libera y es transferida al ADP, que se halla en las mitocondrias, el cual, dado que se fosforila, se convierte en ATP. Esta etapa, la quinta y última, y la degradación de los glúcidos, porque da lugar a oxidaciones acopladas a fosforilaciones, recibe el nombre de fosforilación oxidativa. Los ácidos grasos son degradados en las mitocondrias. A diferencia de la glucosa, los ácidos grasos provenientes de los alimentos o de la movilización de las reservas de grasa en las células no se degradan en el citosol. Pasan a las mitocondrias, donde una serie de enzimas específicas los desdobla hasta generar entre 8 y 9 acetilos cada uno. El proceso degradativo se denomina beta-oxidación y comprende varios ciclos sucesivos. 7 cuando se trata de un ácido graso de 16 carbonos y 8 en los de 18 carbonos. Es que el ácido graso cede un acetilo por ciclo. Además, cada ciclo produce una H y un FATH2. La beta-oxidación de los ácidos grasos es conducida por las enzimas acil-CoA deshidrogenasa, enoil-CoA hidratasa
hidroxiacil-CoA deshidrogenasa y beta-cetoacil-CoA tiolasa. Igual que los acetilos derivados de la descarboxilación oxidativa del piruvato, los surgidos de la beta-oxidación de los ácidos grasos son cedidos a la CoA e ingresan en el ciclo de Krebs. Como vemos, las cadenas metabólicas que degradan a los glúcidos y a las grasas dan lugar a una molécula común, la acetil-CoA. Antes se dijo que en el ciclo de Krebs cada acetil-CoA genera un ATP, 3-NADH y un FADH2, y que la energía contenida en los NADH y FADH2 es transferida al ATP al cabo de la fosforilación oxidativa. Las grasas aportan más energía que los hidratos de carbono por la cantidad de NADH y FADH2 suplementarios que se genera durante la beta-oxidación de los ácidos grasos, proporcionalmente mayor que los producidos por la glucosa durante la glucólisis y la descarboxilación oxidativa. Los primeros productos de la degradación de los aminoácidos son muy variados. En lo que atañe a los aminoácidos, cuando no se utilizan para sintetizar proteínas u otras moléculas y son requeridos para generar energía, se convierten mediante distintas enzimas específicas, algunos en piruvato, otros en acetilos y otros en moléculas intermediarias del ciclo de Krebs. Descripción general y estructura de las mitocondrias. Las mitocondrias se encuentran en todos los tipos celulares. Esta es la microfotografía electrónica de la mitocondria. Observe las crestas, la matriz, el espacio intermembranoso, la membrana externa y la membrana interna. Las mitocondrias se hallan en todos los tipos celulares y constituyen uno de los ejemplos de integración morfofuncional más admirables, ya que proveen el andamiaje sobre el cual se asientan las innumerables moléculas que participan en las reacciones que transfieren la energía depositada en los alimentos a una molécula extraordinariamente versátil como lo es el ATP. Las mitocondrias son cilíndricas, aunque experimentan cambios de forma sutiles derivados de su actividad. En promedio miden 3 micras de largo y tienen un diámetro de 0.5 micras. Su número varía según el tipo celular. En las células hepáticas, por ejemplo, suelen hallarse entre 1000 y 2000 mitocondrias. Están ubicadas en regiones de las células donde la demanda de energía es mayor. Así se desplazan de un lado a otro del citoplasma hacia las zonas necesitadas de energía. Los microtúbulos y las proteínas motoras asociadas intervienen en tales desplazamientos. En algunos tipos celulares, como los espermatozoides, los adipocitos y las células musculares estriadas, las mitocondrias se hallan muy inmovilizadas en lugares fijos. Esquema tridimensional de una mitocondria cortada longitudinalmente. Las crestas aparecen tapizadas con moléculas de ATP y sintasa. Las mitocondrias poseen dos membranas y dos compartimientos. Las mitocondrias poseen dos membranas, una externa y otra interna, que dan lugar a dos compartimientos, el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial. Mencionaremos las características de las moléculas de mayor interés en estos cuatro componentes. La matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial contiene numerosas moléculas, entre ellas el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa responsable de la descarboxilación oxidativa. 2. Las enzimas involucradas en la beta-oxidación de los ácidos grasos. 3. Las enzimas responsables del ciclo de Krebs, excepto la succinato deshidrogenasa. 4. La coenzima CoA. La coenzima NAD, ADP, fosfato, O2, etc. Gránulos de distintos tamaños, compuestos principalmente por calcio, 2 más. Varias copias de un ADN circular. 13 tipos de ARN mensajeros sintetizados a partir de otros tantos genes de ese ADN. 2 tipos de ARN, los cuales forman ribosomas parecidos a los citosólicos. 22 tipos de ARN de transferencia para los 20 aminoácidos. En la membrana interna desarrolla plegamientos hacia la matriz que dan lugar a las llamadas crestas mitocondriales, formadas con el objeto de aumentar la superficie membranosa. El número y la forma de las crestas varían en distintos tipos celulares. La membrana interna de las mitocondrias presenta un alto grado de especialización y las dos caras de su bicapa lipídica exhiben una marcada simetría. En ella se localizan, entre otros, los siguientes elementos: un conjunto de moléculas que componen la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Existen innumerables copias de estos conjuntos en el plano de la bicapa lipídica.
En la figura, la representación gráfica de la mitocondria, se ilustran las reacciones correspondientes a la descarboxilación oxidativa, en verde, al ciclo de Krebs, en rojo, a la beta-oxidación de los ácidos grasos, en amarillo, y a la fosforilación oxidativa, en azul. El acetil-CoA deriva tanto de la descarboxilación oxidativa como de la beta-oxidación de los ácidos grasos, y es el punto de partida del ciclo de Krebs. H-deshidrogenasa. 2. Succinato deshidrogenasa. IFAT. Ubiquitina. 3. Complejo B-C. Citocromo. Y 4. Citocromo oxidasa. Cada uno se compone de 4 complejos proteicos relativamente grandes llamados NAT deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. 2. BC sub 1. 3. Y citocromo oxidasa. 4. Entre los cuales se encuentran 2 transportadores de electrones pequeños denominados ubiquinona y citocromo C. Debe señalarse que la succinato deshidrogenasa es una de las enzimas del ciclo de Krebs y que funciona asociada a otra proteína de la membrana mitocondrial interna, la coenzima FAD. Además que el citocromo C no es una proteína intrínseca de esta membrana, sino una proteína periférica que apunta al espacio intermembranoso, y que la ubiquinona es una molécula no proteica que puede alojarse en la zona polar de la bicapa lipídica merced a su cadena de 10 isoprenos, que es hidrofóbica. La ATPasa sintasa, que es un complejo proteico ubicado en las inmediaciones de la cadena transportadora de electrones. Presenta dos sectores, uno transmembranoso por dión F0, que tiene un túnel para el pasaje de protones, y otro orientado hacia la matriz mitocondrial, F1. Este último cataliza la formación de ATP a partir de ADP y fosfato, o sea que es el responsable de las fosforilaciones a que hace referencia el término fosforilación oxidativa. El origen de la energía requerida por la porción F1 de la ATP sintasa para que pueda concretar tales fosforilaciones será analizado más adelante. 3. Un fosfolípido doble. El difosfotitilglicerol o cardilipina, ilustrado en la figura 2.17, que impide el pasaje de cualquier soluto a través de la bicapa lipídica, excepto O2, CO2, H2O, NH3 y ácidos grasos. 4. Diversos canales iónicos y permeasas que permiten el pasaje selectivo de iones y moléculas desde el espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial. Y en sentido inverso, la membrana externa. La membrana externa es permeable a todos los solutos existentes en el citosol, pero no a las macromoléculas. Ello se debe a que su bicapa lipídica posee numerosas proteínas transmembranosas multipaso llamadas porinas, que forman canales acuosos por los que pasan libremente iones y moléculas de hasta 5 kilodaltons. En las porinas, los tramos proteicos que cruzan la bicapa lipídica exhiben una estructura en la hoja plegada beta, espacio intermembranoso. Dada la presencia de las porinas en la membrana externa, el contenido de solutos en el espacio intermembranoso es similar al del citosol, aunque posee algunos elementos propios y una elevada concentración de protones. Funciones de las mitocondrias. La función principal de las mitocondrias es generar ATP. Hasta aquí. Krebs